Hay personajes que dejan huella, monstruos impresionantes que por más que no hablen se te quedan grabados en la retina, y obviamente el Depredador fue uno de esos. En los 80 apareció cagándose a trompadas con Schwarzenegger y a partir de ahí la franquicia no paró más. Varias veces se dijo que Predator estaba muerto, pero no, después de Prey esta saga pegó un salto increíble. Así que en este video vamos a recorrer toda la saga y a descubrir cómo este bicho pasó de ser un experimento a toda una leyenda. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Hay personajes que dejan huella, monstruos impresionantes que por más que no hablen se te quedan grabados en la retina, y obviamente el Depredador fue uno de esos. En los 80 apareció cagándose a trompadas con Schwarzenegger y a partir de ahí la franquicia no paró más. Varias veces se dijo que Predator estaba muerto, pero no, después de Prey esta saga pegó un salto increíble. Así que en este video vamos a recorrer toda la saga y a descubrir cómo este bicho pasó de ser un experimento a toda una leyenda. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Predator apareció en 1987, cuando el cine de acción estaba en su mejor momento. La historia era bastante simple, pero no por eso menos poderosa. Un grupo de comandos liderados por Dutch, interpretado por Schwarzenegger, es enviado a la selva centroamericana para rescatar a unos rehenes. O por lo menos eso les dicen, porque apenas se internan en la jungla se dan cuenta de que hay algo acechándolos. Algo que no es humano, algo que no pueden ver. Uno por uno los tipos más duros caen como si fueran nada, hasta que solo queda Dutch en un mano a mano brutal con esa criatura que parece imparable. Un alienígena que puede camuflarse, que tiene visión térmica, armas de otro mundo y que no está ahí para invadir ni para conquistar, está para cazar. ¿Quién rayos eres tú? ¿Quién eres tú? Lo más interesante es que Predator nació casi como una broma. En Hollywood se decía que después de pelear contra todos los boxeadores posibles, lo único que le faltaba a Rocky Balboa era cagarse a piñas con un extraterrestre. Así que los hermanos Thomas, guionistas novatos en ese momento, les pareció una idea buenísima y escribieron el primer borrador de lo que terminaría siendo Predator. Fox compró el proyecto y pusieron a Joel Silver como productor. Silver venía de hacer Commando, también con Schwarzenegger, y durante un tiempo se pensó que este nuevo proyecto iba a ser Commando 2. La idea era mandar a John Matrix, el personaje de Arnold, a pelear contra una criatura extraterrestre en la jungla. Pero el concepto mutó, cambiaron los nombres y Predator terminó convirtiéndose de manera no oficial en una especie de secuela espiritual de Commando. Eso sí, no fue tan sencillo. El diseño original del Depredador era bastante distinto, mucho más flaco, raro, casi ridículo. Y el que estaba dentro del traje era nada más y nada menos que Jean-Claude Van Damme, actor que no paraba de quejarse del calor, del traje incómodo y que además quedaba demasiado petizo al lado de Schwarzenegger. Así que lo bajaron del proyecto, rehicieron al personaje y trajeron a Kevin Peter Hall, un actor enorme de 2,20 metros que terminó dándole esa presencia intimidante que todos recordamos. Y si hablamos detrás de cámara, las historias sobran. Por ejemplo, el barro que Dutch usa para camuflarse era real, y Schwarzenegger la pasó pésimo filmando esas escenas, muerto de frío, embarrado hasta las orejas, en el medio de la jungla mexicana. La sangre verde fosforescente del Depredador la improvisaron con líquido de barritas Glow Stick mezclado con gelatina. Y el legendario apretón de manos entre Dutch y Dillon, ese duelo de bíceps descomunales, se convirtió en meme mucho antes de que existiera internet. ¿Qué pasa? ¿La CIA te hace afilar muchos lápices? El presupuesto fue de $15 millones y la recaudación pasó los 98 millones. Pero más allá de la plata, Predator se ganó un lugar como uno de los grandes clásicos del cine de acción y ciencia ficción de los 80. Cuando se estrenó, la crítica no la entendió del todo, no la vio. La consideraban una película simple y hasta bastante tonta. Pero más allá de lo que pensaban los críticos supuestamente especializados, el público quedó fascinado con el diseño del alienígena. Tanto que empezaron a caer cartas al estudio pidiendo una secuela o al menos algún cómic que contara más de estos cazadores. Y ahí empezó el verdadero fenómeno. Con el tiempo, el Depredador encontró su lugar. Pasó de ser una simple película de tiros a convertirse en el nacimiento de un ícono, un monstruo que no necesitó hablar ni explicar nada para quedarse grabado en la memoria colectiva. Y obviamente, viendo el interés que generaba, Fox no dudó en seguir explotando la franquicia. Así que en 1990, el cazador más brutal de la jungla regresó, pero esta vez en un combate urbano contra Danny Glover en Predator 2. Depredador 2.
Esta secuela nos lleva a Los Ángeles, un futuro cercano, o lo que en 1990 imaginaban que iba a ser 1997, una ciudad colapsada por el calor, el crimen y las guerras de pandillas. Y en el medio de todo este quilombo aparece un depredador. El protagonista esta vez no es un comando de élite, es un policía común, Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover. Un tipo curtido que está acostumbrado a enfrentarse a narcos, pandilleros y a todo lo que se te cruce en una ciudad al borde del colapso. Pero lo que no espera ni de casualidad es cruzarse con un cazador alienígena. Eres un monstruo. Realmente feo. Monstruo realmente feo. La idea de llevar al depredador a un entorno urbano no fue casualidad. Después del éxito de la primera, había que hacer algo distinto. Y además, Schwarzenegger no volvió. Algunos dicen que es por plata, otros porque simplemente ya estaba en otra. Pero lo cierto es que Fox no pensaba frenar todo por eso. Así que cambiaron la fórmula. Nuevo escenario, nuevo protagonista, misma esencia. En cuanto a la producción, tampoco fue fácil. Filmaron en barrios tan pesados de Los Ángeles que más de una vez tuvieron que cortar las grabaciones por temas de seguridad real. Y Kevin Peter Hall volvió a ponerse el traje del depredador, ahora más cargado de detalles y todavía más pesado que la primera. Pero el verdadero golpe sobre el final fue otro. Cuando Harrigan se mete en la nave de Depredador, no solo vemos su colección de trofeos, sino que aparecen varios depredadores más, una tribu entera, un momento que fue un antes y un después para la saga, porque dejó claro que no estábamos hablando de un monstruo solitario, había todo un clan. Una cultura alienígena con reglas, códigos de honor y ritos de caza. Ese detalle, sumado al famoso cráneo del xenomorfo que se ve en la pared, fue el primer guiño fuerte a un universo mucho más grande. Y obviamente plantó la semilla para todo lo que vendría después. Esta vez el presupuesto fue de 35 millones de dólares y la recaudación llegó apenas a los 57 millones a nivel mundial. Si bien no fue un fracaso, estuvo muy lejos del éxito que esperaban. En cuanto a la crítica por su parte, imagínense que no le gustó la primera, esta no le gustó para nada. Muchos decían que la película era más violenta, más sucia, pero que había perdido toda la tensión que tenía la primera. Algunos la veían como una secuela apurada, sin la magia ni el suspenso del original. Y en cierta parte es verdad, Predator 2 no tiene la misma atmósfera de cazador acechando entre las sombras. Acá todo es más caótico, muchísimo más explícito. La ciudad es un desastre constante y el depredador, en vez de moverse como un cazador silencioso, se manda matanzas a plena luz del día. Y también por otra parte tenemos escenas que no se entienden del todo. En ese sentido, creo que la película sí se siente muy distinta. No peor necesariamente, pero sí mucho menos elegante, más sucia, más brutal. Y eso para algunos fue un gran problema. Pero también hay que decirlo, Predator 2 tuvo ideas que vistas con el tiempo fueron muy adelantadas. Expandió el universo, mostró que había toda una cultura detrás del depredador y dejó abiertos un montón de caminos para explorar. No se quedó repitiendo la fórmula de la jungla, sino que se la jugó. Y aunque no le fue bien en su momento, hoy muchos fans la ven con otros ojos. No como una gran película, pero sí como una secuela valiente que no tuvo miedo de hacer algo distinto. Pero igual, al no ser un gran éxito, después del estreno la franquicia quedó en pausa unos cuantos años. Pero ese cráneo de xenomorfo, esa imagen fugaz en la nave, seguía picando en la cabeza de los fans. Pasaron los años, la franquicia de Predator estuvo quieta, pero la idea de ver a estos dos monstruos cara a cara nunca se apagó. Cómics, videojuegos, fanart, todo el mundo quería lo mismo. Un duelo en pantalla grande entre depredadores y xenomorfos. Y ese día llegó. Finalmente, en 2004, Fox le dio luz verde a Alien vs Predator. En esta ocasión la historia nos lleva directo a la Antártida. Un satélite detecta una extraña fuente de calor debajo del hielo. Así que un magnate, Charles Weyland, organiza una expedición para investigar. Lo que encuentran es una pirámide enterrada hace miles de años. Una construcción imposible, mezcla de culturas humanas antiguas diseñada como campo de caza. Y ahí empieza el verdadero problema. Los depredadores usan ese lugar para entrenarse cazando xenomorfos. Los humanos, como siempre, quedan en medio del quilombo. Detrás de la cámara estaba Paul Anderson. Sí, el mismo que había dirigido Mortal Kombat en 1995. Un tipo que sabía cómo adaptar propiedades queridas por los fans, aunque no siempre con resultados perfectos. En este versus quiso mantener el espíritu de ambas sagas, pero tuvo que ceder en algo importante, la clasificación. El estudio pidió que la película fuera PG-13, o sea, mucho más accesible, pero con menos sangre y muchísima menos violencia gráfica. Y para una pelea entre aliens y predators, eso dolió bastante.
Sin embargo, la producción por lo menos se hizo a lo grande. Sets físicos enormes construidos en Praga, trajes de goma, efectos prácticos y un par de detalles que conectaban con el universo de Alien, como por ejemplo poner a Lance Henriksen interpretando a Charles Weyland, el antepasado de Bishop. En esta ocasión el presupuesto fue de $60 millones y la taquilla respondió más que bien. Recaudó más de 170 millones a nivel mundial. Esto fue un éxito comercial sin vueltas. La crítica, en cambio, fue otra historia. Le pegaron por todos lados. Personajes flojos, trama básica, diálogos de manual. Y el recorte de violencia no ayudó para nada. Para muchos este versus no estaba ni cerca del nivel de Alien o de Predator. Era más una fantasía fanática que una gran película. Y la verdad, creo que en parte tiene razón. Alien vs Predator no aspira a más que eso. Ver a dos bestias icónicas cagándose a palos en una pirámide ancestral. Nada más. Pero para los que queríamos ver eso, cumple. Además, hay que entender el contexto de la época. En esos años los versus estaban de moda. Había salido Freddy vs Jason y se rumoreaban proyectos como Chucky vs Leprechaun o incluso Dolly la muñeca asesina vs Chucky. Todo era una gran locura, todo parecía apuntar a un futuro donde todos pelearan contra todos, sin ningún tipo de sentido. Por suerte la cosa no se fue tan al carajo como parecía. Pero Alien vs Predator existió y fue el primer crossover oficial que cumplió con lo que prometía. Eso sí, Fox, viendo los números, no tardó en dar la orden. Había que hacer una secuela y bastante rápido. Aliens contra Depredador 2. Y cuando parecía que la cosa no podía ponerse más oscura, se puso literalmente tan oscura que hubo momentos donde no se veía un carajo. Alien vs Predator Requiem llegó en el 2007, con la promesa de corregir todo lo que la primera película había dejado en medio camino. Más sangre, más violencia, clasificación R, una guerra abierta entre aliens y Predators y todo lo que los fans querían ver. En papel sonaba bastante bien, pero el problema fue cómo lo llevaron a la pantalla. La historia arranca justo donde terminó la anterior, en la nave Yautja, donde el cuerpo de un Predator muerto da lugar a una criatura nueva, el Predalien. Una mezcla brutal entre las dos especies. Obviamente todo esto se desborda. La nave se estrella en la Tierra y el Predalien junto a varios abrazacaras empiezan a infestar un pueblito de Colorado. Para contener el desastre llega un depredador veterano, conocido por los fans como Wolf. Un rey de reyes y un señor de señores, un cazador de cazadores. Su misión es bastante simple: limpiar todo rastro de infestación, aliens, humanos, lo que sea. Y el resto es una carnicería. Esta vez la dirección quedó en manos de los hermanos Strauss, dos tipos que venían del mundo de los efectos especiales y que con esta película debutaban como directores. Su intención era clara: volver a las raíces oscuras y violentas de ambas franquicias, y en eso más o menos cumplieron. Requiem tiene escenas durísimas, muertes explícitas y momentos que para una película de este estilo son bastante jugados. Pero el gran problema fue técnico: la iluminación. La película es tan pero tan oscura que en más de una escena no sabes qué carajo está pasando, literalmente, no es una metáfora, no ves absolutamente nada. En cuanto a la producción, esta vez fue muchísimo más chica, $40 millones de presupuesto, y aunque no fue un fracaso, la recaudación bajó bastante respecto a la anterior, alrededor de 130 millones en todo el mundo. Cumplió, pero dejó la sensación de que la franquicia ya venía en picada. La crítica directamente la destruyó. Le pegaron por el guión básico, los personajes que no le importaban a nadie y sobre todo por la forma en que estaba filmada. Requiem se siente como un videojuego de terror bastante barato, oscuro, confuso y sin ningún personaje que te importe si vive o muere. Es la típica película donde te das cuenta que el único que realmente interesa es el Predator y todo lo demás es parte del decorado. Pero si hay que reconocerle algo es que no tuvo miedo de ir a fondo. Esta vez no hubo censura ni miedo a pasarse de violencia, pero no alcanzó y sinceramente en lo personal me molestó muchísimo el no ver absolutamente nada. Para muchos fans esto fue un golpe bastante duro, porque en vez de arreglar la franquicia, la terminó de hundir en un terreno de películas de serie B lejos del nivel que alguna vez había tenido. Después de esta secuela, Fox entendió que había que hacer un cambio de rumbo. La idea de seguir haciendo crossovers baratos terminó ahí. Había que volver a las raíces, y eso nos llevó unos años más tarde a Predators. Depredadores. Después del desastre de Requiem, Fox entendió que tenía que resetear todo. Y cuando la solución no está en el futuro, a veces hay que volver a la esencia. Así fue como en el 2010 llegó Predators, una especie de regreso a las bases, pero dándole una vuelta de tuerca. La historia arranca a lo bestia. Un grupo de tipos despierta, cayendo en caída libre desde el cielo.
sin saber cómo llegaron ahí ni dónde están. Cuando logran reagruparse, se dan cuenta de que ninguno es un santo. Son asesinos, soldados, mercenarios, mafiosos, toda gente bastante peligrosa, y lo más importante todavía, no están en la Tierra. Están en otro planeta, uno parecido a la Tierra, pero que está diseñado para la cacería. Y obviamente todos estos personajes son la presa. Esta vez el grupo no se enfrenta a un solo depredador, sino a varios. Y no son cualquiera, son una versión más grande, más bestial, más agresiva de los Predator que conocíamos. Una nueva raza que entrena cazando a otras criaturas y que ahora juega con los humanos como si fueran juguetes. No importa lo que haya pasado, ni por qué. Estamos aquí. La cuestión es cómo salir. Detrás de este proyecto estuvo Robert Rodríguez, un tipo que venía de Sin City y el Planeta del Terror. Rodríguez no dirigió, pero sí produjo y supervisó todo el proyecto, y eso se nota. La película tiene ese tono sucio, salvaje, medio serie B de lujo que a él le encanta. En cuanto a la dirección, esta quedó a cargo de Nimrod Antal, quien cumplió muy bien con el espíritu de la original. Pero antes de comentarles cómo le fue a esta película, les tiro un dato curioso. Predator parte de un guión que Rodríguez había escrito allá por mediados de los 90. Una idea que en su momento Fox consideró demasiado grande para filmar, pero después de tantos años de desgaste en la saga, de repente sonaba como el aire fresco que necesitaba. El presupuesto fue de $40 millones y la taquilla superó los 125 millones, suficiente para demostrar que el interés por el depredador seguía vivo si las cosas se hacían con respeto. En cuanto a la crítica, fue bastante positiva. Muchos vieron en Predators la verdadera secuela espiritual de la original de 1987. Una vuelta a la idea de un grupo de tipos duros siendo cazados en un entorno hostil, sin explicaciones innecesarias ni vueltas raras, y la película funciona muy bien en ese terreno. El protagonista, Royce, interpretado por Adrien Brody, fue toda una sorpresa. Un tipo que nadie veía como un héroe de acción, pero que se la bancaba bastante bien. Y el elenco secundario también suma muchísimo. Tenemos a Danny Trejo, Walton Goggins, Mahershala Ali y un Lawrence Fishburne completamente desquiciado. Además, la película tira varios guiños lindos para los fans. Se menciona la misión original de Dutch en la jungla. Se explora la idea de distintas clases de Predators. Y hasta tenemos un duelo samurái entre un yakuza y un depredador, a katana limpia en medio del campo. Sin embargo, muchos consideran que Predators es una película floja dentro de la saga. Pero en lo personal, sinceramente es una de mis favoritas. No solo por la acción o por el diseño de los nuevos cazadores, sino porque respeta el espíritu del depredador original. La idea de estar aislado, siendo cazado, sin saber si vas a llegar vivo al amanecer. Pero en definitiva, Predators no revolucionó nada. Sin embargo, entendió perfectamente qué era lo que hacía grande al depredador. Después de Predators parecía que el camino estaba claro. Pero como siempre pasa en Hollywood, cuando las cosas empiezan a salir bien, los productores, los estudios, las empresas empiezan a meter mano. Y cuando me refiero a meter mano, me refiero a pasar por encima de la gente que sí sabe de cine. Y así fue como llegó en 2018 The Predator. Y la cosa volvió a ponerse bastante rara. El depredador. Después de varios años en pausa, El Depredador tenía toda la pinta para hacer la gran vuelta de la franquicia. La dirigía Jan Black, que había sido parte de la película original allá en 1987, actuando como uno de los soldados del grupo de Dutch. En teoría, alguien que entendía el espíritu de Predator, pero en la práctica había motivos para dudar. Él venía de dirigir nada más y nada menos que Iron Man 3, película considerada por muchos como una de las peores entregas del universo Marvel. Y aunque su otra película, Dos tipos peligrosos, estaba bastante bien, tampoco era una carta de garantía para manejar un proyecto como este. El Depredador no era un superhéroe, era brutalidad, suspenso y era supervivencia pura, y había que saber tratar con eso. La historia arranca cuando una nave Predator cae a la Tierra en medio de un operativo militar. Un francotirador, Kim McKenna, entra en contacto con la tecnología alienígena. Mientras tanto, el depredador que llegó, que parece un fugitivo, es capturado. Pero hay algo peor detrás, un superdepredador modificado genéticamente que viene a cazarlo y de paso a arrasar con todo. McKenna se une a un grupo de soldados problemáticos, los llamados Loonies, junto a una científica que también se ve arrastrada al quilombo. Todo mientras su hijo, un nene con autismo, logra decodificar la tecnología Predator, convirtiéndose en una pieza clave. ¿Pero de qué hablas? Que hay algo allá afuera. ¿Sabes quién es Guppy Goldberg? Es como un alien, Guppy Goldberg. Ay, no. La historia en sí ya es bastante rebuscada y tiene muchísimas conveniencias, y esto se debe a que el rodaje en sí fue un verdadero quilombo.
Hubo muchísimas reescrituras de último momento, reshoot casi completos del tercer acto, cambios de tono, presiones del estudio y hasta escándalos donde tuvieron que recortar escenas enteras por problemas fuera de la pantalla. Todo esto terminó afectando completamente el resultado final. En cuanto al presupuesto, fue enorme, $88 millones, pero la recaudación apenas llegó a 160 millones globales. Para los estándares de Hollywood, esto fue un fracaso moderado. Y esta vez la crítica fue un reflejo de la película, un verdadero desorden. Algunos pudieron rescatar el ritmo, las escenas de acción y ciertos momentos de humor negro que funcionaban. El principal problema acá era el tono. No sabías si estabas viendo una película de acción, de ciencia ficción, de terror o una comedia. Saltaba de un género a otro sin consistencia, y para una saga como Predator esto fue un pecado mortal. Y no podemos no hablar del final, con la aparición del Predator Killer, una armadura diseñada para que los humanos pudieran cazar Predators como si fueran Iron Man. Esta parte terminó de desconectar todo. Nadie quería ver eso, queríamos ver caza, queríamos ver supervivencia. Después de esta película, la franquicia quedó tambaleando otra vez. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, alguien tuvo una idea distinta. No seguir hacia adelante, sino mirar hacia atrás. En 2022, cuando nadie lo esperaba, el Depredador volvió. Y no solo volvió, sino que volvió mejor que nunca. Prey es una precuela, una historia que nos lleva siglos atrás, mucho antes de los eventos de las películas anteriores. Estamos en 1719, en pleno territorio comanche. La protagonista es Naru, una joven de la tribu que quiere demostrar que puede ser una gran cazadora. No por tradición ni por obligación, sino porque sabe que tiene lo necesario. Pero todo cambia cuando llega a su territorio una amenaza completamente distinta. Un cazador de otro mundo. Uno que no busca presas fáciles ni quiere llamar la atención. Obviamente es el depredador en su forma más primitiva, cazando en un mundo salvaje. Hasta aquí llegaste. No más. Lo primero que impacta de Prey es la simpleza. La película vuelve al concepto básico que hizo grande a la original, la supervivencia pura. Sin diálogos forzados, sin chistes fuera de lugar, sin complicaciones. Una persona contra un monstruo, ingenio contra fuerza bruta. La dirección esta vez quedó en manos de Dan Trachtenberg, el mismo que dirigió Avenida Cloverfield. Un tipo que en vez de mirar lo que había salido mal en las últimas entregas, volvió a preguntarse qué era lo que hacía funcionar a Predator en primer lugar. Y la respuesta fue simple: la caza, la tensión, la lucha de un humano común contra algo que está claramente por encima. También volvió a la vieja escuela, el rodaje fue completamente práctico. Locaciones reales en Canadá, sin abuso de CGI, sin exceso de efectos digitales. Y un respeto enorme por la cultura comanche, al punto que existe una versión de la película completamente doblada en su idioma original. En cuanto al presupuesto, fue de unos $65 millones. No tuvo estreno en cines lamentablemente porque Disney decidió lanzarla directamente en streaming. Y la verdad que fue un golazo. Se convirtió en el estreno más visto en la historia de Hulu. Y rápidamente se ganó el cariño de la crítica y también del público. Prey es, junto con la original del 87, lo mejor que tiene esta saga. La polémica página de Rotten Tomatoes le clavó un 93% de aprobación, y los comentarios fueron todos parecidos: simple, efectiva, brutal, respetuosa. Todo lo que el Predador había hecho mal, Prey lo corrigió. Personalmente, esta película para mí fue un soplo de aire fresco. Demostró que no hacía falta hacer todo más grande, más ruidoso o más complicado. Volver a la base era el camino, contar una buena historia con personajes que importen en un entorno hostil donde la supervivencia sea real. Y como frutilla del postre, Prey también tiene un guiño hermoso para los fanáticos. Al final, Naru recibe una pistola antigua, una pistola con una inscripción: Rafaela Dolini, 1715. La misma arma que más de 300 años después los depredadores le entregarían a Harrigan en Predator 2. Un detalle perfecto que conecta toda la saga de manera orgánica sin forzar nada. De esta manera, después de muchos altibajos, el Depredador volvió a su mejor forma. Desde su primera aparición en 1987, el Depredador rompió todas las barreras. Saltó del cine a los cómics, a los videojuegos, a las novelas, a la cultura pop. Se enfrentó a Batman, a Superman, cazó en mundos medievales, en guerras futuras, en ruinas ancestrales. Cada nuevo medio expandió su universo, mostrando que detrás de la máscara había mucho más que músculo y garras. Había un código, una cultura de cazadores que respetan el desafío, que honran a su presa. En paralelo, su archienemigo, el xenomorfo de Alien, también siguió creciendo. Ya lo vimos listo para volver con Alien Romulus, una nueva película que rescató en gran parte el terror crudo de la saga original.
y su propio director ya dijo que sueña con volver a ver un enfrentamiento entre el alien y el depredador, un choque que si se hace bien puede volver a marcar historia. Pero mientras muchos cruzan los dedos para ver si esto sucede lo antes posible, el depredador no se queda esperando. Este año llega Badlands, la nueva película de la saga que ya mostró su primer tráiler. Un tráiler que trajo algunas polémicas por el diseño del depredador, más estilizado, pero también más salvaje. Algunos aplaudieron la propuesta, otros como siempre se indignaron hasta más no poder. Pero confiando en lo que hicieron con Prey, volviendo a la esencia de la caza pura, yo le pongo mi voto de confianza. Además, en paralelo se viene Skulls, una serie animada que promete explorar aún más las distintas épocas y culturas donde los Shaudha dejaron su huella. Por lo tanto, amigos, hoy más de 3 décadas después, el depredador sigue más vigente que nunca. Sigue cazando en nuestra imaginación y todavía tiene muchísimo para mostrar, porque el depredador no es solo un monstruo, es toda una leyenda. Una criatura honorable, brutal y letal. Una especie rica, con clanes, con tradiciones, con un universo entero que apenas empezamos a conocer. Pero ahora me gustaría saber cuál es para ustedes la mejor película de la saga. Y por qué no, cuál sería la historia de los cómics o novelas que les gustaría ver llevada al cine. Los leo en los comentarios. Y no se olviden de dejar un like al video, suscribirse al canal si les gustó y como siempre dejar sus recomendaciones de futuras sagas que les gustaría que exploremos. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.